estábamos hablando aquí hace un momento en Consejo de Redacción, el tema que preocupa por las personas en nuestro país que aguantan hambre, también el asunto de la mujer rural que se vería más afectada con el cambio climático. Estos son temas de amplia conversación y es por eso que hoy aquí en Consejo de Redacción tenemos como invitado a Agustín Zimmerman. Él es el nuevo director de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y es el representante en Colombia. Bienvenido a este Consejo de Redacción, director, ¿cómo está? Buen día, muchísimas gracias por la invitación y un gusto poder estar aquí. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, este es un tema muy amplio, ya veíamos que son muchas aristas las que podemos tocar sobre este asunto, pero empecemos por algo que nos interesa mucho en Antioquia, y es que ya aquí en el departamento hay un convenio con ustedes para el Fondo Antioquia Sin Hambre. Alrededor de 2 millones de antioqueños viven esta problemática, este flagelo que también podríamos llamarlo así, pero hay un programa que a partir de este año se comienza a implementar. Cuéntenos más de eso. Sí, a ver, la relación de FAO con el departamento es de larga data, son 20 años de trabajo ya conjunto en los que fuimos construyendo a lo largo de los años toda esta idea de una política pública integral sobre los sistemas de agroabastecimiento en el departamento. El último convenio que tenemos es el convenio SABA, y precisamente allí lo que buscamos consolidar es, a partir de un estudio y un análisis que FAO hizo en el año 2015, esta política integral de cómo conectar de mejor manera a los territorios con los mercados. Un par de datos para compartir. En este estudio del 2015, la FAO encontró que en el departamento el 73% de los alimentos que se consumen vienen de fuera del departamento, ya sea de otros departamentos o del comercio internacional. Entonces, una de las ideas que en colaboración con la Gobernación de Antioquia estamos trabajando en el marco de este proyecto, es precisamente integrar mejor a los mercados locales, al mercado de Medellín, pero también buscar poner en marcha circuitos cortos de abastecimiento a partir de centros de acopio, etcétera. Sí, director, preguntarle, el 46% de quienes producen alimentos en Medellín pues aseguran estar preocupados porque no tienen alimentos para consumir. Suena algo paradójico. ¿Cuál es la realidad de estas familias? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, para la FAO, los datos que hemos construido con el DANE, que es a partir de un indicador con el que FAO mide la inseguridad alimentaria tanto grave como moderada, el 20% de los hogares de Antioquia tiene algún grado de inseguridad alimentaria, ya sea grave o moderada, ¿no? Es por eso que sí preocupa mucho la situación, y para mencionar solo y para tener un parámetro a nivel nacional, eso es 30%, o sea que Antioquia está por debajo del promedio nacional, y digamos, si tomamos todo el rango de dispersión que hay en los índices de inseguridad alimentaria, tenemos departamentos que llegan al 60%, como es La Guajira, hasta el 15%, como es Caldas, ¿no? Pero sí es un tema que precisamente estamos abordando con toda esta construcción de política pública del sistema agroalimentario en Antioquia, y preocupan los números de hambre. Obviamente allí mencionar los shocks que la economía mundial y a nivel regional hubieron, como la pandemia, la guerra de Ucrania, que incrementó mucho los precios de los insumos y de los alimentos. Entonces son todos problemas que han impactado en los índices de seguridad alimentaria a nivel global, regional, y Antioquia es un ejemplo también de ello, ¿no? Director, con ese análisis o esos estudios que ustedes han hecho en alianza con el DANE en el país, también comentan que el 74% de los alimentos que consumimos en Antioquia son de afuera. Entonces, cuéntenos un poco de esa estrategia que quieren con la Gobernación de Antioquia de consumir lo de acá, lo de la tierra. ¿Cómo van a reunir el tema o más bien los usos de los circuitos desde el ámbito rural y urbano para que se queden aquí y no salgan? Precisamente, bueno, ese es el foco de este programa, este proyecto que estamos actualmente poniendo en marcha con la Gobernación, que es el proyecto SABA, y lo que buscamos es generar condiciones agrologísticas de mejor manera para que los productores tengan, para cortar la cadena de intermediación, que es muy alta, y que eso es lo que desincentiva la producción
local, ¿no? Entonces, si queremos empujar la producción local, tenemos que generar estos circuitos de abastecimiento, logísticos, de servicios a la agricultura familiar, precisamente para que el empleo agrícola sea una fuente valorable de empleo, precisamente. Director, esos circuitos, ¿quiénes van a liderar esa misma estrategia y esa agrologística que usted comenta para aliviar, por así decirlo, el tema del hambre y el consumo propio aquí en el territorio? Este proyecto SABA es un convenio internacional firmado con FAO y la Gobernación de Antioquia. Y lo que tiene también de particular es que busca la articulación de diversos actores, como academia, sector privado, productores, y esa ha sido una de las características de la creación de esta política pública que tiene el departamento de Antioquia. Director Agustín Zimmerman, director de la FAO en Colombia, quiero hacer un pequeño esbozo también de su perfil porque lleva muchos años haciendo parte de la FAO, es argentino, como bien lo pueden notar, todavía conserva su acento, economista, especialista en economía del desarrollo internacional y máster en economía de la Universidad de Torcuato Di Tella de Buenos Aires. Director, preguntarle sobre estas cifras que no son nada alentadoras. 7 de cada 10 hogares en el departamento de Antioquia en el 2023 pasaron hambre en alguna de sus medidas, nivel intermedio o avanzado. ¿Cómo hacer para de pronto incentivar al campesino a que siga trabajando su tierra cuando al parecer en toda esta cadena de valor pues es el que menos gana? Entonces muchas veces desde el campo se ven desincentivados a seguir en esta labor tan importante, otros porque en la mesa sin ellos pues sería imposible consumir unos buenos alimentos frescos de calidad. ¿Cómo desde su conocimiento para que ellos quieran permanecer en esta importante labor? Precisamente, bueno, la idea es valorizar de vuelta el empleo rural, el empleo agrícola, ¿no? Y lo que estábamos hablando, hoy día en general lo que sucede es que las cadenas están 35 de los 125 municipios de 30, de los 125 municipios de Antioquia no están conectados con el mercado, con los mercados, ¿no? Entonces, la idea allí es precisamente darle estos servicios para que ellos puedan tener una mejora en los empleos agrícolas. Muchas veces la política pública o digamos, la gestión se dedicaba más a proveer insumos, a proveer, más en el enfoque productivo que en este enfoque de organizacional para proveer a los proveedores, ¿no? Yo creo que con este programa SABA cambiamos un poco el foco a empujar precisamente esta mejora en la calidad de los empleos agrícolas, y eso va a ser precisamente la vocación que tiene Antioquia como productor, de incrementar y dar un mayor sustento y sostenibilidad, digamos, a la producción local, ¿no? Ese es un poco el objetivo del convenio internacional que tenemos en marcha actualmente con el departamento. Directora, a propósito, discúlpeme, Catalina, y es que con esa pregunta que ella le hizo me motiva a contarle de un departamento donde la concentración de los habitantes está en la zona urbana. Por lo menos el 70% de los habitantes están allí y el campo cada vez se queda más viejo y más solo. ¿Qué están pensando ustedes también desde la FAO para trabajar con el gobierno colombiano frente a esa situación? 2 ejes de trabajo de la FAO precisamente es mujeres rurales, uno, y el otro jóvenes rurales, ¿no? Y allí FAO tiene a nivel global y a nivel, aquí vamos a tratar de impulsarlo, que esto excede el departamento, sino a nivel nacional, programas de digitalización en la agricultura, ¿no? Como un incentivo para que los jóvenes también encuentren esa mayor atracción en quedarse en la producción local, digamos, en la producción agrícola. Director, y el clima, que era lo que le iba a preguntar. El clima en Colombia trae un efecto de incertidumbre muy alta para el campesino. Cultivos que se ven arrasados por vendavales, por heladas. ¿Cómo hacen ustedes para trabajar este aspecto que llena tanto de incertidumbre al campesino y al agro colombiano? Y FAO precisamente con el departamento hizo todo un estudio del impacto agroclimático en la producción agrícola en el departamento, y allí lo que encontramos es precisamente que las poblaciones más vulnerables son las que más afectan más afectadas están con el impacto del cambio climático, ¿no? Y lo que vemos allí es tener un programa de gestión anticipatoria al efecto del cambio climático. Lo tenemos implementando en La Guajira, y también la idea es poder trabajarlo aquí con el departamento de Antioquia.
Muy bien, ¿cuál es la situación que se presenta especialmente, que me parece importante lo que decía Linda, de nuestros jóvenes, cuando vemos un mundo donde básicamente los jóvenes le están apostando mucho a lo digital, a ser youtubers, a ese tipo de contenidos, pero cómo lograr mantenerlos en el territorio, en el campo, para que esas nuevas generaciones le sigan apostando a ese desarrollo agrícola y finalmente que son los alimentos que tenemos los antioqueños y los colombianos? Bueno, hay ejemplos a nivel internacional que son casos paradigmáticos. Uno es, por ejemplo, en Países Bajos, el sector que más crea empleo es el sector agrícola, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos y muchas, y FAO poco ayuda también a este intercambio de experiencias para poner en marcha programas de digitalización, comercio digital, en redes, etcétera, para precisamente que los jóvenes encuentren ese mayor atractivo a permanecer o a dedicarse a la producción agrícola, ¿no? Entonces, todas estas iniciativas FAO las trata de impulsar a nivel global y aquí en Colombia también. Director, hay otro asunto que llama la atención y es la cantidad de alimentos que se desperdician cada año. En Colombia creo que alrededor estamos de 9 millones de toneladas y este es un tema que si se trabaja de una mejor manera, ya hay organizaciones que lo están haciendo para poderlo aprovechar y atender a esas poblaciones con inseguridad alimentaria, pero cuéntenos un poco de ese tema, cómo se trabaja aquí o cómo se va a trabajar en Antioquia dentro de este convenio. Bueno, a nivel global el pérdida y desperdicio de alimentos, que son dos conceptos diferentes, llega a 1/3 de la cadena agroalimentaria, ¿no? Y Antioquia, las cifras que tenemos, y esa es una de las primeras cuestiones que hay que trabajar más, tener datos más concretos, pero sí se calcula que hay unos, como se mencionó, unos 30-34% entre pérdida y desperdicio de alimentos, ¿no? Allí hay que diferenciar lo que es pérdida y desperdicio. Pérdida es toda la cadena de viaje del alimento hasta el punto de consumo final. Esta idea de tener servicios agrologísticos más certeros para evitar que el alimento viaje tanto es una estrategia para reducir las cifras de pérdida de alimentos. Director, sí. Qué pena lo interrumpo ahí, precisamente con el tema del desperdicio de alimento. De pronto maneja la cifra de cuántos alimentos se desperdician en Antioquia y en Colombia, y fuera de eso hay algo importante, es que no es alimentarse por alimentarse, es también de forma saludable. ¿Cuántas personas de forma saludable tienen la posibilidad de comer de una forma sana, por así decirlo, en el departamento de Antioquia y en Colombia? A ver, las cifras de ese 34%, el 17% es pérdida y el 18% son desperdicios. Desperdicio es lo que se realiza al final de la cadena agroalimentaria, ¿no? Y precisamente la inseguridad alimentaria lo que mide no solo es el acceso a una cantidad determinada de alimentos, sino también a la calidad, ¿no? Cuando yo daba las cifras de inseguridad alimentaria moderada, se hace referencia también a la calidad agroalimentaria, ¿no? Y allí mencionar también que dentro de la construcción de esta política pública, una de las últimas noticias es que Antioquia va a generar un fondo de hambre cero, donde se van a abordar estas cuestiones de alimentación. Una parte importante es el programa de alimentación escolar, que hoy es el 65% de los fondos que se dedican al programa Maná, pero ahora se quiere potenciar eso para precisamente atender de manera más universal el programa de alimentación escolar y otras cuestiones que hacen a la inseguridad alimentaria. Director, hacer énfasis en algo muy importante y tiene que ver, una de las mayores preocupaciones del gobierno de Antioquia es precisamente eso, poder cerrar esa brecha, que los antioqueños no tengan hambre, especialmente nuestros niños. Ya ustedes mencionaban parte de ello, la estrategia incluso de comprarle los productos a nuestros productores, o por lo menos a nuestra gente, a nuestros campesinos, quienes nos están viendo a esta hora a través de Teleantioquia, que tiene su cultivo, que vive en el campo. ¿Cómo puede vincularse a este apoyo, a esta estrategia que tiene la Gobernación de Antioquia con ustedes? Bueno, lo que generamos nosotros son estos centros de acopio precisamente para dar servicios agrologísticos a nivel departamental, ¿no? Precisamente más tarde tengo una reunión con el gobernador de Antioquia y allí vamos a conversar sobre los siguientes pasos y los convenios que desde FAO podemos apoyar a generar en esta política pública que apoye a los agricultores, a los productores, a la agricultura familiar en general.
Recuerden, compañeros, que como parte de esa estrategia del plan de desarrollo departamental para este año, ya lo mencionaba Sebastián, Hambre Cero, director, es primera vez que el impuesto vehicular se va directamente al fondo de atención del hambre de los antioqueños. Esta iniciativa, pues, ¿cómo les parece y qué tanto también de implicación tiene con el trabajo y el esfuerzo que ustedes vienen haciendo desde la FAO para este fondo de entendimiento con el departamento de Antioquia? Bueno, nos parece que va en la dirección adecuada, en el sentido que fortalece lo que mencionaba, una política pública que ya lleva varios años, ¿no? Y con este fondo lo que se puede lograr es precisamente hacer, digamos, focalizar en los problemas de seguridad alimentaria, pero desde esta óptica no de asistencialista, sino de integración productiva de los territorios con los mercados, y eso es lo que la FAO está impulsando y apoyando, y eso es lo que la FAO cree que es el camino correcto, ¿no? Integrar a los territorios, a los mercados, y aprovechar ese potencial y esa vocación que hay en el departamento de Antioquia hacia lo productivo. Director, vamos finalizando y preguntándole algo que uno googlea a este momento FAO y aparece el nombre del senador Armando Benedetti. Con el permiso suyo, obviamente, le pregunto, ¿qué opina usted de que él sea el embajador ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura? Incluso con una demanda que ya le había interpuesto, pero que no se aceptó, porque consideran algunos que el embajador no cumple con los requisitos como el tema de conocimiento en tema de agricultura. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? A ver, un poco ya me han preguntado varias veces el tema, un poco para poner ahí alguna información que creo que es muy relevante al abordar este caso. En Roma existen varios tipos de embajadas, ¿no? Existe la embajada bilateral ante el gobierno italiano, existe la embajada ante el Vaticano, y luego muchos países tienen embajadas y embajadores exclusivos para las 3 agencias de Naciones Unidas que hay, que se dedican al tema de alimentación y agricultura, que es la FAO, el FIDA y el PMA. Incluso hay países de la región como Brasil, Argentina, México, República Dominicana, que tienen embajadores exclusivos ante estas 3 agencias. A ver, Colombia es uno de esos países, y un poco desde FAO lo que vemos es que también es bastante consecuente con los temas que el gobierno nacional este gobierno nacional ha puesto en la agenda política. En el Plan Nacional de Desarrollo le ha dado mucha relevancia al derecho humano a la alimentación, el tema de reforma agraria, son todos temas que son competencia de FAO. Entonces, tener un embajador allí es útil, digamos, para movilizar esa agenda que el presidente Petro ha puesto, digamos, o le ha dado mayor relevancia. Con respecto al expertise, a ver, un embajador en ningún caso tiene que ser técnico en un tema. En un embajador el trabajo que tiene es abrir espacios de negociación, y en eso yo creo que digamos, el presidente Petro ha designado a quien mejor ve cómo para hacer ese trabajo. Pues Agustín Zimmerman, director o más bien representante de la FAO en Colombia, gracias por haber estado con nosotros aquí en Consejo de Redacción. Muchas gracias. Y le pregunto antes de dejarlo ir, ¿conoce Antioquia? ¿Ya ha ido a los municipios? Tuve unas horas, llegué ayer a las 6 de la tarde, así que no, todavía no. Quédese aquí con nosotros porque ya vamos...